Muy bien, estamos listos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están todos? Eh, Bienvenidos a este webinar por parte de la iniciativa de MSX. Como bien saben, MSX es una iniciativa que estamos formando para juntar profesionales del marketing, profesionales tanto de vocación como de profesión. Si te interesa el marketing, esta es una comunidad para ti, es una comunidad que hemos venido desarrollando desde inicios de este año, desde la ciudad de Monterrey, en México. Eh, Hacemos eventos presenciales en donde asisten muchos profesionales del marketing a hacer networking, a participar con nosotros, a actualizarse constantemente. Y pues por el tema ahorita de la contingencia estamos haciendo estos esfuerzos digitales. Espero que se estén cuidando, espero que estén usando este tiempo de cuarentena para actualizarse, para adquirir más conocimientos, para pensar, para volver con todo cuando bien podamos hacerlo. Por otra parte, quiero darle inicio a estos webinars que vamos a estar haciendo en MSX desde hoy, iniciando ahorita, todos los martes y jueves a partir de ahorita y lo que dure la contingencia, vamos a estar trayendo para ustedes diferentes personas, diferentes perfiles profesionales del marketing, con la idea de que puedan estar siempre actualizados, de que podamos platicar un ratito, de que pasemos esta cuarentena un poquito más amena y pues los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook, MCX México, y estén al pendiente. Allí vamos a estar compartiendo todos los detalles de los webinars que están por venir. Y pues creo que no me queda otra más que comenzar con esto. Este webinar se trata acerca de el marketing en tiempos de crisis. Así lo nombramos porque creo que estamos en una época en donde más que nunca se necesita marketing para poder enfrentar y manejar estos tiempos. Entonces, pues para ello tenemos un invitado muy especial. Eh, Él es una persona, es un amigo personal, lo conocí hace un par de años en Ciudad de México como conferencista. Carlos es un conferencista que tiene más de 10 años de experiencia en numerosos eventos internacionales relacionados con el marketing y los negocios. Es un profesional que definitivamente sabe de lo que habla. Eh, Se apoya en la estadística, que esto es muy importante actualmente. Está siempre actualizado y entiende hacia dónde van los mercados. Además, es creador de contenido en sus páginas, difunde millones de herramientas y muchísimos tips de marketing que allí pueden seguirlo. Él al final va a dar sus redes y sus datos de contacto. Pues siempre está actualizado. Además, es socio de Data Analysis, una firma de estudios de mercado que está basada en Panamá. También es socio fundador de Tendencias Digitales, que es una firma de estudios de mercado digitales. Y además de eso tiene dos emprendimientos porque pues, su pasión es el deporte. Emprendimientos, uno llamado Soy Maratonista y el otro llamado Meta Sports. Eh, es una persona bastante alegre, va a estar muy, muy motivada por lo que hace. Y bueno, yo creo que vamos a darle inicio. Él ya está aquí con nosotros y vamos a comenzar con este webinar. Bienvenido, Carlos, y yo los dejo para que tú te hagas cargo del escenario. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, Alfredo, nada, un gusto tener la oportunidad de participar en este webinar con la asociación y bueno, poder conversar de este tema esta tarde. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y bueno, voy a comentar con ustedes acerca precisamente de lo que Alfredo acaba de avisarles o anunciarles en marketing en tiempos de crisis. Es un tema que, a pesar de que para muchas personas, probablemente incluyendo a Alfredo, que es bastante joven, hayan tenido algunas crisis recientes. Bueno, la crisis más famosa que tuvimos en el 2008. Sin embargo, yo tengo prácticamente desde mi carrera, cuando empiezo a estudiar economía en la universidad, hago esos estudios en medio de una crisis estructural de la economía en mi país y eso me dio la oportunidad de, desde muy joven, enfrentarme con esos choques externos
macroeconómicos, y lo que yo llamo una crisis en su sentido tradicional, que muchas personas se podrían preguntar, bueno, ¿qué es una crisis? ¿Cómo la definimos? Podríamos definirla como una crisis en su sentido tradicional, como una recesión económica. Y una recesión económica se define como una economía que durante 2 trimestres no experimenta crecimiento. Esa sería como la definición del libro de economía. Sin embargo, el concepto de crisis es mucho más amplio. Primero porque la crisis en términos económicos, bueno, sí, es una recesión. Sin embargo, a veces hay crisis de carácter económico más complejas que involucran, por ejemplo, inflación muy alta, que a veces viene combinada con esa recesión y se le llama estanflación. Podemos estar hablando de una crisis económica que tiene muchas formas, pero también hay algunos eventos especiales, inesperados, que tienen un gran impacto, que también generan una crisis. Por ejemplo, una catástrofe natural. Bueno, muchos de ustedes están conectados en México, pero la mayoría de nuestros países en América Latina y en el mundo en algún momento nos ha tocado experimentar una inundación, un terremoto o algún tipo de crisis generada por una catástrofe natural. También las convulsiones políticas y sociales, que además han sido características en muchas partes del mundo, no solamente en América Latina. Bueno, recordemos la primavera árabe y todas estas cosas que han pasado a lo largo del mundo. Y también, bueno, hoy día estamos en plena crisis del coronavirus, del COVID-19, que es una crisis que viene originada por una pandemia, ¿no? Obviamente, estas crisis que tienen que ver con catástrofes naturales, con fenómenos sociales y políticos, e incluso de salud, como la que estamos experimentando, en el fondo, si bien son eventos inesperados, si bien afectan los mercados, afectan las economías, pero también la vida de nosotros como personas, como consumidores, como individuos, definitivamente, muchas de estas crisis también derivan al final en una crisis económica, porque ahorita se habla de la preocupación del COVID-19 y los impactos que tiene en la salud. Queremos primero resguardar nuestra salud, nuestra vida, pero definitivamente ya nos preocupa muchísimo las consecuencias económicas que esta crisis va a tener en nuestras empresas, en nuestros empleos. Así que muchas de estas crisis de carácter inesperado, de carácter además natural o de carácter político-social, y al final terminan impactando la economía. Y bueno, la economía es muy importante porque la economía al final es la que nos da fuentes de ingreso para cubrir nuestras necesidades y es la que permite que haya progreso, porque obviamente países que son capaces de crear valor y riqueza, entonces tienen mayor capacidad de atender bien a sus ciudadanos, etc. Entonces, en este caso, vamos a hablar de esto un poco y de, bueno, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de marketing? Porque la crisis es un tema muy complejo. Hay un autor que se llama Jared Diamond, que tiene un artículo que les recomiendo, un libro, perdón, que les recomiendo, que se llama Crisis, que de hecho yo lo publico o recomiendo leerlo dentro de la lista de los 12 libros que yo recomiendo para el año 2020. Todos los años hago una selección de libros que selecciono en base a un tour que hago a través de librerías en Estados Unidos, en España y en algunos países de América Latina. Generalmente México y Colombia están en mi lista. Y allí básicamente está este libro y Jared Diamond dice que, bueno, una crisis simplemente es un gran desafío que cambia o nos obliga a buscar nuevas maneras de enfrentar ese desafío. Entonces nosotros ahorita definitivamente, el libro Crisis, preguntan acá, es de Jared Diamond. Si quieren ver la reseña específica del libro, pueden entrar en carlosjimenez.info, que es mi sitio web, o pueden entrar en mi perfil de Instagram, carlosjimenez.net. Y allí, en ambos, en el Instagram, en la bio, está el artículo que dice 12 libros que leeré en el 2020. Está la reseña del libro. Es un libro interesantísimo porque él analiza cómo un grupo de países enfrentaron crisis. Y bueno, habla de los Estados Unidos, habla de Finlandia, habla de Japón. En América Latina habla del caso chileno. Y podemos aprender mucho de esos análisis para enfrentar las crisis. Este autor dice, bueno, la crisis es un desafío.
que simplemente nos obliga a buscar nuevas maneras de resolver o de enfrentar y de atender esos desafíos. Y ese es en lo que tenemos enfrente. Fíjense que muchos de nosotros estamos reinventando nuestros negocios, buscando la manera de enfrentar una situación como esta y planteándonos, bueno, cómo, por ejemplo, la tecnología nos puede ayudar, cómo podemos monetizar, etcétera, etcétera. Entonces, voy a compartir con ustedes algunas ideas con respecto a esto, porque definitivamente esto es un tema de negocio. Bueno, es un tema de sociedad, pero también hablando de empresas, es un tema del negocio y de todas las funciones del negocio. Pero hoy vamos a hablar un poquito desde la perspectiva de la función comercial, de la función de marketing y ventas. Así que bueno, les voy a compartir algunas ideas, voy a compartir la pantalla para que puedan ver un poco algunas de estas ideas y vamos a seguir conversando. Y al final vamos a dar unos minutos para algunas preguntas, así que si tienen alguna duda en la medida que yo vaya conversando, lo pueden ir anotando a través del chat o simplemente recordando de manera tal de que al final podamos abordar estas preguntas. Ok, vamos entonces a ver un poco. Empecemos por acá. Bueno, ya hablamos un poquito de esto. Hablamos de qué crisis vamos a hablar. Bueno, nosotros en el fondo, claro que la crisis puede deberse a un choque externo, como por ejemplo ha pasado en los países cuando cambian los precios de las materias primas o de los productos principales de exportación, productos agrícolas, productos mineros, que bueno, la mayoría o muchos de los países de América Latina, Chile, Venezuela, Ecuador, han estado sometidos a estos choques externos. La disrupción tecnológica definitivamente, y como les decía, estos eventos inesperados como las catástrofes naturales, los conflictos políticos y sociales, y obviamente una crisis de salud como la que estamos enfrentando. Pero en el fondo, muchas de estas crisis terminan derivando en crisis económicas, de mayor o menor envergadura o de mayor o menor duración, dependiendo también del músculo económico que tenga el país, de las políticas públicas que adopte el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, estos impactos no necesariamente van a ser iguales en todas partes, pero muchos de estos mensajes son bastante extrapolables. Quiero comenzar un poco simplemente recordando que las crisis tienen efectos. Una crisis económica tiene efectos en el mercado que van desde los efectos más macro hasta efectos en la industria. Por ejemplo, yo hoy publiqué en mi sitio web, carlosjimenez.info, un análisis de cómo el COVID-19 afecta al sector inmobiliario. Entonces, bueno, si yo estoy en la industria inmobiliaria, una crisis determinada me afecta de una manera que puede ser distinta, generalmente, mayor, menor o diferente en su naturaleza, que una crisis, por ejemplo, que la misma crisis del entorno, pero afectando, por ejemplo, a la industria del turismo o a la industria del sector bancario. Entonces, en este caso, el impacto en la industria puede cambiar y obviamente en nuestra empresa vía nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, un impacto típico de una crisis en el entorno, bueno, ya sabemos, la crisis se manifiesta a través de una recesión, se pueden generar regulaciones gubernamentales que tienen que ver no solamente con las políticas fiscales y monetarias que los gobiernos adoptan para responder a la crisis. Por ejemplo, una baja de los tipos de interés es una medida típica de un periodo de recesión buscando que se estimule la inversión o el gasto gubernamental buscando que se estimule la demanda. En este caso, a nivel de industria, podemos ver que, por ejemplo, un sector que no crece va a experimentar un aumento de la rivalidad de la competencia. Esto, por ejemplo, ¿por qué? Porque si nosotros estamos en un mercado que no crece, la manera de nosotros crecer como empresa, o por lo menos mantener nuestro tamaño, o minimizar el impacto de la caída de la demanda, va a ser, obviamente, quitándole mercado a la competencia. Entonces, en este caso, la rivalidad se incrementa. También del lado del consumidor, ese consumidor va a buscar productos sustitutivos. En algunas economías, cuando caen los ingresos, entonces algunos bienes que llamamos bienes inferiores son bienes que se van a ver favorecidos porque la demanda de estos bienes aumenta cuando el ingreso de los consumidores decae o se ve reducido.
Y por último, que esto es muy importante porque después voy a hablar un poco de la generalización en las crisis y el riesgo que eso conlleva. Y por último, los clientes. Bueno, una crisis nos afecta no solamente en el bolsillo, no solamente en la disponibilidad de recursos, sino que nos afecta en términos de nuestra emocionalidad. El cliente tiene una emocionalidad que muchas veces en una crisis económica convencional está caracterizada por el miedo, por la incertidumbre, por la frustración, que son algunas de las emociones que probablemente los consumidores ahora, las personas estamos viviendo en esta crisis que estamos atravesando. También se genera menor atención en los mensajes comerciales, porque estamos más pendientes del problema que nos aqueja o simplemente porque hay una saturación de mensajes. Lo hemos visto ahora. Entremos a Instagram a esta hora o dentro de una hora y veamos la cantidad de transmisiones en vivo que hay. Entonces hay mucho ruido comunicacional y esto dificulta la conexión con estos clientes, con estas audiencias, y también los cambios de hábitos que van a experimentar estos clientes, que ahora les voy a comentar algunos de ellos. Entonces, definitivamente, primero, bueno, debemos entender la crisis. Regresando un slide, debemos saber de qué crisis estamos hablando. Yo tengo un curso de marketing y negocios en tiempos de crisis, que realmente es una serie de 5 webinars, y el primero trata sobre esto, que mi recomendación cuál es a todos ustedes que me están escuchando: entendamos la naturaleza de la crisis. La manera de responder a una crisis cambia. Por ejemplo, si la crisis yo espero que dure poco tiempo o dure mucho tiempo. Si es una crisis de largo plazo, entonces las respuestas son, vamos a decir, involucran cuestiones fundamentales, como incluso cambiarme de ramo, cerrar la empresa, redimensionarme. Pero si la crisis es de corto plazo, puedo estimular la demanda con algunas herramientas tradicionales del marketing. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es saber de qué crisis hablamos, pero además entender la naturaleza de esa crisis. Y eso es lo que hablo en ese primer capítulo de ese curso, que yo lo llamo Entendiendo la naturaleza de la crisis, que involucra este tema: cuáles son sus impactos, cuánto espero que dure, cómo va a afectar mi empresa, cómo afecta a mis clientes. En términos de los clientes, ya sabemos, hemos aprendido que esta crisis del coronavirus, por ejemplo, es muy particular, porque muchos de nosotros no habíamos vivido una pandemia, ¿verdad? A gran escala, pero sí sabemos por crisis de recesión que hay unos cambios en el comportamiento de los consumidores que tienden a defender el nivel de consumo, porque esto está estudiado por la economía. Los modelos de consumo nos indican de que un consumidor, cuando tiene mayor ingreso, aumenta su consumo, pero cuando ese ingreso disminuye, hay una inelasticidad a esa rebaja del consumo. Es decir, el consumidor va a defender su nivel de consumo. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero, esto se lee de izquierda a derecha, primero va a buscar aumentar sus ingresos. ¿Por qué? Porque todos queremos mantener el status quo. Entonces, si yo tengo un coche, si yo tengo acceso a un club, si yo tengo algunos servicios de streaming, voy a buscar aumentar mis ingresos para mantener ese nivel de gasto. Por ejemplo, a través de ingresos, horas extra o trabajos adicionales. Luego, también me puedo endeudar, porque la capacidad de compra de un consumidor depende no solamente de que tenga mayores ingresos o que tenga disponibilidad de recursos a través de ahorros o rentas, sino que también tenga capacidad de endeudamiento. Entonces, en la medida que ese consumidor se pueda endeudar, puede defender su consumo, sobre todo en el corto plazo, porque tiene una expectativa de que su ingreso va a aumentar en algún momento. Luego vemos la disminución y la sustitución de gastos no básicos, que serían los productos y servicios que tienen una elasticidad de la demanda más alta. Por ejemplo, los gastos no básicos, el entretenimiento, ciertos tipos de ropa y calzado, etc. Y luego, por último, los gastos básicos, que es lo que más va a defender el consumidor, por supuesto, que son los alimentos, los servicios básicos y, obviamente, en algunos países donde hay procesos de recesión muy largos y de empobrecimiento, estos consumidores van a afectar o van a ver afectado la frecuencia de compra, su lealtad de marca, las cantidades que compran, etc. Entonces esto también es importante. Entiendo la naturaleza, sé qué impacto puede tener en mis clientes y obviamente en mi empresa. Esto al final nos empuja a que nuestra empresa, cuando estamos enfrente de una crisis, hay unas demandas, hay unas exigencias. Como decía por la definición de Jared Diamond, esto es un desafío que nos lleva o nos empuja como empresa, que por cierto, como empresa, pero también como individuos, a ser empáticos,
a ser asertivos, a ser relevantes, a ser útiles, a ser eficientes, a ser oportunos, a ser auténticos. Y voy a explicar un poquito esto en los siguientes términos. Luego voy a volver sobre esa lámina para que la recuerden, pero quizás el primer elemento es la empatía. ¿Se acuerdan que les dije que el cliente va a estar expuesto a una emocionalidad? Entonces esa emocionalidad, que puede ser de miedo, puede ser de frustración, a veces estas crisis implican rabia, que es una emoción movilizadora, a diferencia del miedo y de la frustración que paralizan, que no es muy buena para el consumo, pero en este caso, estos consumidores, estos clientes, si es B2B, tienen esa emocionalidad. Entonces yo como marca tengo que empatizar con ellos. Esa es una de las dimensiones clave, que de hecho la hablo en mi segundo capítulo del curso de marketing y negocios en crisis, porque el primero, ¿se acuerdan que era entender la crisis? El segundo capítulo que es de las medidas de viabilidad, porque yo en corto plazo tengo que dejar la empresa viable, tengo que tomar medidas de emergencia para mantener el negocio activo. Eso implica liberar recursos, ahorro de costos, involucra refinanciamiento de deuda, involucra aprovechar ayudas gubernamentales, en fin, defender el flujo de caja. Pero el tercero es, bueno, la marca, ¿qué se espera de la marca? ¿Cómo la marca puede actuar? Y me he venido directo a este tema porque estamos en un webinar para hablar de marketing. Y en marketing lo fundamental es la marca, el cliente y la marca. Porque el marketing lo que hace es conectar al cliente con ese mercado. Entonces, en este caso, la marca tiene que ser empática. Y ahí, bueno, todo un elemento de cómo yo puedo desarrollar la empatía como marca. Debo ser asertivo y relevante por el tema de la emocionalidad. ¿Asertivo por qué? Porque tengo que saber muy bien lo que voy a decir en el momento que lo debo decir. Por eso hablo de asertivo. Hablo de relevancia porque les dije que había poca atención, hay mucho ruido comunicacional. Entonces la información que yo estoy dando tiene que ser relevante para esa persona, para ese cliente. Tengo que ser útil porque siempre digo, tú puedes ser una marca empática, puede ser una marca, la empatía permite de alguna manera conectar. Luego viene la autenticidad que permite ganar credibilidad, es decir, convencer. Empatía conecta, autenticidad convence. Y esa autenticidad involucra ser asertivo, ser relevante, etc. Pero eso está muy bien. Pero si yo no resuelvo los problemas de la gente, entonces al final, si no soy útil, a largo plazo no me puedo mantener, porque sí, eres empático, sí, eres auténtico, conectaste, convenciste, pero no resolviste problemas. Entonces por eso es muy importante ser útil. Y por último, después hay otros elementos que tienen que ver, bueno, tengo que ser eficiente porque tengo que ser viable y tengo que ser oportuno, que bueno, también tiene que ver con esto de la emocionalidad y de cómo me conecto. Entonces esto es muy importante, como digo, sobre todo en un contexto de crisis en donde hay una emocionalidad. Entonces la crisis nos lleva a esto. La crisis nos coloca en esta exigencia como marca, como empresa. Entonces aquí resulta que nos encontramos con que las empresas han tenido o actúan a control remoto de manera automática a través de respuestas intuitivas. ¿Cuáles son las respuestas intuitivas más comunes que yo he encontrado en la práctica? A través de muchas crisis que me ha tocado enfrentar, vivir, asesorar a mis clientes. La primera es la generalización. Es cuando yo digo, bueno, hay crisis, estamos mal y bueno, no hay nada que hacer. Es muy malo generalizar porque en medio de la crisis hay gente que le va muy mal. En general, a la mayoría le va mal y por eso es una crisis, pero hay oportunidades, hay espacios y hay algunos productos que no les va tan mal, que incluso venden más que nunca durante la crisis. Aquí les hablo de gratificaciones, de indulgencias, porque incluso este tipo de productos que son premios que se da al consumidor, suelen venderse de manera interesante durante una crisis. Entonces, la generalización es un error típico que podemos cometer en crisis, porque nos asustamos. Y ojo, con todo el derecho del mundo y la justificación, porque definitivamente es una situación compleja. Luego tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el ajuste de los precios y la calidad, que también es otra respuesta intuitiva. Bajo precios, porque, bueno, si hay una caída del ingreso, los consumidores son más pobres y los pobres pagan precios bajos. Eso también puede ser un error. Porque primero puede deteriorar el valor de la marca, puede ser complicado a largo plazo, puede no ser lo más conveniente dada la elasticidad precio de la demanda, que por cierto muchas compañías a veces no la conocen.
y que se puede calcular de manera relativamente sencilla con una investigación de mercado. Y bajar el precio podría ser un error en algunos casos. Y bajar la calidad también, porque incluso a los consumidores pobres les gusta comprar productos de calidad. Hay una creencia de que el pobre va a comprar productos de baja calidad y resulta que un consumidor más pobre, que es el que vamos a ver con más frecuencia en una recesión, sobre todo si es de larga data, bueno, es que ese consumidor de bajo ingreso va a querer asegurar su gasto. No se puede dar el lujo de perder el producto. Y ese consumidor además quiere un producto que rinda. Entonces, a veces comprar calidad puede ser un buen negocio para incluso un consumidor con menos ingresos. Y por último, una respuesta típica, como es recortar costos para buscar viabilidad. Los rubros que están de primeros en la lista son marketing y recursos humanos, que por cierto son una de las funciones más importantes de una empresa en un tiempo de crisis, porque necesito en una crisis conocer al cliente, el mercado. Tengo que tener presencia de la marca más que nunca porque hay rivalidad de la competencia y tengo que estimular a través de herramientas de marketing la demanda con respuesta directa. Y resulta que en ese momento es cuando elimino el presupuesto de marketing y saco a la mitad del personal que trabaja conmigo y que conoce la empresa. Y lo mismo sucede con recursos humanos, sobre todo muy grave para empresas que son de servicios, etc. Entonces, estos serían como las respuestas intuitivas que nos pueden llevar a cometer errores. Y entonces volvemos al tema, bueno, ¿qué podemos hacer como marketing? Bueno, lo primero que les quiero reiterar es que como marketing tengo que trabajar las dimensiones clave de la marca, la empatía, la autenticidad y la utilidad. La empatía porque me permite conectar en un momento donde ese consumidor está bajo una emocionalidad. Entonces, sobre eso hay todo vamos a decir, un desarrollo. Bueno, ¿cómo me convierto en una marca empática? Yo lo desarrollo en un artículo en mi sitio web en carlosjimenez.info. ¿Cómo me convierto en una marca auténtica? También para convencer. ¿Y cómo me convierto en una marca útil para ayudar? Porque al final, si no ayudo, no resuelvo los problemas, no soy viable. El propósito es fundamental. El propósito es algo fundamental para los negocios en tiempos de paz, en tiempos de crecimiento, en tiempos de crisis. Pero fíjense que en tiempos de crisis el propósito es muy importante porque el propósito es la brújula que de alguna manera nos ayuda a decidir qué debo hacer y qué no debo hacer. Cuando yo voy a tomar medidas de viabilidad para rebajar costos, por ejemplo, si yo tengo claro mi propósito, yo puedo decidir algunos rubros, puedo decir que algunos rubros no son prescindibles porque forman parte del ADN de la marca y del propósito. Entonces el propósito es muy importante, siempre para cualquier empresa, pero en tiempos de crisis mucho más. La semana pasada publiqué en Carlos Jiménez Net en Instagram un video sobre eso. Si lo quieren ver, pueden entrar allí. Y además el propósito me ayuda a definir mejor las otras dimensiones de la marca. Por ejemplo, sabiendo mi propósito, yo me puedo conectar mejor a través de la empatía. Porque la empatía involucra conocer al otro y reconocerlo. Pero la empatía también involucra reconocerme yo y darme a conocer. Y eso lo puedo hacer mejor si estoy claro cuál es mi propósito. También el propósito me ayuda porque me define los valores. Y eso, cuando una marca tiene valores, es vista como auténtica. Está demostrada en los estudios de mercado. Y por último, si yo defino mi propósito, yo lo tengo claro. Y entonces puedo materializar ese propósito a través de bienes y servicios o de experiencias y ser más útil. Entonces, porque si no, ¿qué es lo que pasa con esto? Que si yo no defino el propósito, entonces yo corro el riesgo de desdibujarme en medio de la crisis y por un tema de buscar viabilidad, caigo en una crisis y puedo incluso lo que llamamos quemar los muebles. Tomo medidas que pueden darme viabilidad en corto plazo, pero que comprometen mi futuro. Entonces eso tampoco es muy útil. Entonces, bueno, esto es muy importante como marketing tenerlo claro. Entonces, la primera cosa que yo le recomiendo a marketing, aparte de entender la naturaleza de la crisis, que fue lo primero que dije y empezando la presentación y cuáles son los impactos que puede tener nuestra marca, lo segundo es definir ese propósito o redefinirlo o desempolvarlo en medio de la crisis y ver cómo entonces podemos aterrizar eso en aumentar o de trabajar la empatía, la autenticidad y la utilidad de la marca. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer como marketing? Bueno, como marketing podemos trabajar en tres ámbitos. El primero, conocer el mercado, porque esa es la función más básica de marketing y la primaria. Y muchas veces la perdemos porque nos enfocamos mucho en un marketing de vender, de hacer el push,
de publicidad, lo cual está todo muy bien, pero que si no parte de un conocimiento, una indagación de mercado, empiezas mal. Entonces tengo que conocer a ese cliente, cómo se comporta, qué está esperando de la marca en este momento, cómo se siente para poder conectar. Luego otra cosa que puedo hacer marketing en medio de crisis es hablar de la marca, porque es ser útil, convertirse en una marca útil, ¿no? Pero a través de hablar, es la voz de la marca o a través de sus influenciadores. ¿Qué está ofreciendo esa marca? ¿Cómo puede aportar en medio de la crisis? Entonces, esto es otra función importante, otro ámbito de acción. Y por último, la parte de motivación, en donde yo tengo acciones de marketing para buscar respuesta directa. Obviamente porque estoy buscando aumentar mis ventas, porque hay una caída de la demanda. Entonces yo tengo que, claro, muchas marcas se centran en esto último. Promover acciones, motivar, buscar respuesta directa para vender, usando mecanismos de marketing, como los emails, como la publicidad, etcétera. Pero resulta que no hacen en la otra parte de la tarea. Empezar por lo primero, conocer el mercado, conocer a ese cliente, qué espera de nosotros, cómo nos ve, cómo se siente. Y luego que la marca también participe de esas conversaciones, aportando valor y cómo puedes apoyar en medio de la crisis. En tu propósito, desde tu propósito, que es lo que es más importante. Y bueno, hay otras cosas que podemos hacer en marketing. Podemos hacer mucho. Aquí voy a mencionar algunas de manera relativamente rápida que tienen que ver y que las he puesto en 4 temas que tienen que ver con estas famosas 4P del marketing. Y la organizo así porque es más fácil para los marketeros entenderlo porque es un framework que venimos trabajando hace muchísimos años. Lo primero es que, bueno, a nivel de a nivel de productos y servicios, ¿qué puedo hacer como marketing? Bueno, puedo hacer muchas cosas. Estas son algunas ideas. No significa que todo lo que está aquí tiene garantía de éxito. No significa que todo lo que está aquí le va a funcionar a todo el mundo, porque no es igual en todos los sectores ni para todas las empresas. Pero son cosas que sabemos que han funcionado en distintas crisis y que podrían ser cosas que útiles que conozcamos para enfrentar una crisis que se nos avecina, que va más allá de la crisis de salud que nos tiene paralizados a muchos. Pero estoy hablando de la crisis de recesión que definitivamente igual vamos a tener que enfrentar una vez que podamos salir a la calle y retomar la normalidad. Entonces, en una recesión es muy importante que yo como compañía analice mi portafolio y me concentre en aquellos productos o servicios que realmente tienen más sentido, en donde yo, vamos a decir, puedo concentrar mis esfuerzos. Puedo también trabajar el tema de los empaques, porque sabemos que si estamos en un mercado donde el consumidor tiene un menor poder de compra, va a tener un problema de desembolso. Entonces puedo facilitarle la compra a través de empaques de menor tamaño para que ese desembolso, vamos a decir, esa oferta sea coherente con esa capacidad de desembolso que tiene el consumidor. Puedo idear nuevos productos que atiendan a esas condiciones del mercado. Puedo configurar combos o combinaciones de productos o incluso cobrar por cosas que antes las regalaba, pero que hoy día no puedo regalarlas o no tiene sentido que las regale. Entonces, fíjense que estas son algunas ideas de lo que se puede manejar en ese primer ámbito que tiene que ver con la oferta, con producto, con servicio, con experiencia. Y son algunas que sabemos que han funcionado y que las voy a aplicar en la medida de que la crisis, o va a variar su aplicación en la medida que la crisis sea de mayor o de menor duración, por supuesto. La número 2 que tiene que ver con el precio. Si acabamos de decir que en la recesión aumenta la rivalidad, entonces definitivamente tengo que estar muy atento de la competencia. Que por cierto, aquellos que quieran estudiar un poquito de esto, yo tengo un libro que se llama Análisis de la competencia, que lo pueden encontrar en Amazon, y es un libro, es un manual para aprender a analizar a los competidores, y allí una de las cosas que es importante en una etapa de recesión es monitorear los precios de la competencia. Tengo que conocer muy bien también mi estructura de costo y la elasticidad precio de la demanda, porque si conozco muy bien mi estructura de costos, sé a dónde puedo llegar y dónde no. Y si conozco muy bien la elasticidad precio de la demanda, también sé cómo puedo maximizar mis ingresos. Si es a través de una respuesta automática intuitiva de bajar el precio o por el contrario, si subiendo el precio podría incluso aumentar mi ingreso debido a la elasticidad precio de la demanda que tiene mi producto o servicio. En términos de promoción, es muy importante no ausentarnos en general, o sea, tener presencia de la marca. Muchas marcas se paralizan en medio de la crisis esperando tiempos mejores
y eso no es una buena idea. Debemos tener presencia, debemos estar allí, debemos estar además en los medios digitales. A veces algunas marcas son temerosas de las conversaciones, de la crítica, y entonces simplemente omiten su presencia o la minimizan, y eso no evita que la conversación se dé, simplemente minimiza que tú no la escuches o simplemente no participes de ella, o incluso la estimules a través de la omisión. Entonces es muy importante que tú como marca tengas presencia, que tú como marca participes de esas conversaciones, pero obviamente sabiendo qué vas a decir, y eso tiene que obedecer una estrategia de oportunidad, de cuándo decirlo, qué decir, cómo comunicar la marca, cómo ayudar, etcétera, etcétera. Incentivar la lealtad. ¿Por qué? Porque en términos en las crisis el consumidor está resolviendo problemas y la fidelidad de marca tiende a mermar en algunas oportunidades, y dependiendo también de la duración y la magnitud de la crisis. Entonces es importante que eso también lo premiemos. ¿Por qué? Porque si hay intensidad de la rivalidad, estamos conscientes de que los competidores van a tratar de quitarnos clientes. Entonces, antes de pensar, que es la respuesta automática de muchas compañías, en buscar nuevos clientes para compensar la caída del mercado, empecemos por cuidar a los clientes que ya tenemos. Diseñar experiencias wow. El tema de las experiencias es un tema importantísimo, lo hemos ido midiendo a nivel de Latinoamérica con el estudio de tendencias digitales, y sabemos que las experiencias, los clientes están comprando cada vez más experiencias en lugar de productos y servicios, y a veces asociamos las experiencias con activaciones costosas y difíciles de implementar, y no siempre es así. Podemos crear experiencias wow con pocos recursos, pero con mucha creatividad y con mucha empatía. Orientar las comunicaciones a rendimiento y seguridad, por aquello que les hablé al comienzo, de los consumidores de bajo ingreso, y apoyarme también en la emocionalidad, el marketing de las emociones, ¿no? Cómo yo puedo también aprovechar esto, en el buen sentido de la palabra, para conectar mejor. Entonces, esto obviamente atendiendo a toda esa PD que tiene que ver con publicidad, promoción. Y por último, la distribución, que también es importante, porque, bueno, tengo que, en tiempos de recesión, evaluar los canales de distribución, también así como el portafolio de productos y servicios lo tengo que optimizar, también tengo que optimizar los canales que voy a utilizar. Y eso involucra considerar las ventas online, que sabemos ahorita que ha sido una excelente alternativa para muchas empresas que no han podido abrir la tienda, pero que han podido seguir atendiendo a algunos clientes a través de las ventas digitales o ventas de e-commerce. Tengo que revisar las políticas comerciales para ver si las políticas comerciales tradicionales son viables bajo el nuevo escenario, o tengo que realizar ajustes. Todo esto siempre en términos de la competencia, porque obviamente cualquier acción que yo tome es una acción relativa, y dependiendo de qué acciones tome la competencia, esto puede sacarme a mí del mercado o me puede restar competitividad. Y por último, también es una táctica muy típica de atender nuevos mercados o buscar nuevos mercados, que esto, por cierto, pueden ser mercados nacionales o mercados internacionales. Y esto también, incluso después de que superemos la etapa más fuerte de la crisis, que tiene que ver con el tema de salud, y nos estemos enfrentando a una crisis más convencional de recesión económica, va a poder seguir siendo una opción. ¿Por qué? Porque no todos los mercados nacionales e internacionales van a responder de manera igual, ni se van a reactivar al mismo paso. Va a haber algunos mercados que van a ser más dinámicos que otros. Entonces yo también puedo buscar esas oportunidades a nivel nacional o internacional. Y esto es muy interesante. Hoy casualmente acabo de grabar un video para hablar de endomarketing, porque el endomarketing no es nada nuevo. El endomarketing lo venimos escuchando hace mucho tiempo, y son todas estas, es el marketing hacia adentro, el marketing interno de la compañía, y que tradicionalmente se ha realizado para vender procesos de cambio. Es la empresa que está realizando un proceso de cambio, por ejemplo, una fusión, y hace marketing a lo interno para involucrar a sus colaboradores y para motivarlos. Ese ha sido el endomarketing tradicional. Yo venía ya hablando de unos años para acá, por lo menos de 3 años para acá, cuando se ha popularizado muchísimo el marketing de los influencers, en que los principales influenciadores de una marca son sus propios colaboradores. Entonces, hacer endomarketing es importante porque es una manera también de involucrar a los colaboradores y convertirlos en activistas de la marca.
Y eso lo venía hablando de unos años para acá, independientemente de la crisis. Pero con la crisis, ¿qué es lo que pasa? Que con la crisis, así como hablamos de la emocionalidad del cliente, también está la emocionalidad del colaborador, la dificultad de manejar el recurso humano, de la dificultad de tener un personal motivado, pero además cohesionado alrededor de una visión. Entonces yo como empresa debo también conectarme a lo interno, porque eso ha sido una herramienta fundamental, por ejemplo, para empresas que han operado en entornos muy hostiles, el caso de Venezuela. Entonces, una manera de poder mantener una compañía y defenderte mejor en términos de mantener un recurso humano calificado, que puede pensar en cualquier momento que una mejor opción es emigrar o simplemente irse a otra empresa, montar un negocio por cuenta propia. Entonces, el endomarketing cobra vigencia. Entonces, en tiempos de crisis, el endomarketing es fundamental porque ayuda en el sentido tradicional con la motivación, también ayuda con cómo estos colaboradores se pueden convertir en influenciadores en sus comunidades, pero además es muy importante porque ese endomarketing también permite comunicar a lo interno ese propósito y entonces cohesiona y también le da sentido a una parte importante de la organización. Entonces esto es muy relevante también en estos tiempos. Bueno, yo creo que esto es básicamente lo que les voy a compartir, porque también, bueno, ya por tiempo, tenemos 40 minutos casi, 30 y tantos minutos, y les voy a dar más bien espacio a algunas preguntas, que todavía nos queda un poquito de tiempo. Como les dije, bueno, el tema de la crisis es un tema que yo he venido trabajando durante muchos años. Tengo un curso ahora que está compuesto de 5 webinars, que son 5 clases, que ya les comenté un poco de qué trataba y aquí lo pueden observar. Así que si alguno quiere profundizar sobre estos temas, podría sin ningún problema revisar esto. Y igual yo voy a quedar a sus órdenes, como les hablé, a través de carlosjimenez.info o de el Instagram carlosjimenez.net. Entonces, bueno, Alfredo, no sé si quieres moderar alguna pregunta, o yo aquí, bueno, puedo igual, estoy a la orden para cualquier cosa que quieras preguntar o promover. Claro que sí, Carlitos. Pues, primero que nada, muchas gracias por compartirnos un poquito de tu conocimiento y un poquito de minutos con nosotros. Les quiero recordar a todos que esta plática está siendo grabada y va a ser enviada a todos ustedes por correo. La pueden ver también en nuestras redes sociales de MSX en Facebook. Y invitarlos también, recordarles que cada martes y jueves vamos a tener un webinar diferente con un profesor y un profesional diferente en la materia. Y bueno, por aquí tenemos una preguntita, Carlos. Dice, ¿Cómo? dice Yuraisa Díaz, ¿qué me recomiendas para hacer empatía con mi cliente si mi marca ofrece servicios de IT? Gracias. Sí, cómo no. Bueno, fíjense que yo estaba hablando, yo hablé del consumidor, que a veces es lo más fácil cuando uno habla de productos de consumo masivo o de B2C, pero también muchas de estas ideas, o la mayoría de estas ideas aplican al marketing B2B, es decir, al marketing business to business, porque al final, realmente hoy día estamos hablando de un marketing H2H, como decimos, human to human, son personas hablando de la persona. Y aunque yo esté vendiéndole a compañías, como es mi caso, que mis servicios los presto principalmente a otras compañías, igual estoy hablando de una persona que está expuesta a una emocionalidad, que está expuesta a una realidad, etc. Entonces, estas ideas aplican perfecto. En términos de empatía, yo recomiendo tomar en cuenta tres grandes temas. El primero es que tú, para ser empático, tienes que empezar por conocer a la otra parte. Si yo quiero ser empático con Alfredo, por ejemplo, entonces, bueno, tengo que empezar por conocerlo, que Alfredo me cuente. Mira, Alfredo, ¿quién es esa muchacha que sale en la foto allí cuando tú saliste de cámara, que tenías una foto ahí? ¿Esa es tu esposa, tu novia, tu hermana? Entonces yo tengo que conocer a la otra parte. Entonces tienes que conocer al cliente. En el caso del B2B, que es una empresa de TI, y todos los que estén conectados que atienden negocios B2B o business to business, tienen que tomar en cuenta que obviamente el cliente es un ente que está conformado por varias personas, varios humanos, y que cada uno tiene un estilo, tiene una emocionalidad, tiene unas expectativas. Entonces, bueno, es más complejo por eso, tiene mayor esfuerzo. Cuando yo voy a conectar con un cliente de persona natural, quiero conectar con Alfredo, pero cuando quiero conectar con la compañía de Alfredo,
probablemente esto involucre a varios decisores, vetadores, influenciadores dentro de la organización. Pero siempre parto del mismo principio, tengo que conocer a la otra parte. Luego la tengo que reconocer, porque hay empresas que invierten dinero en estudios de mercado y al final conocen al cliente, pero al final no lo toman en cuenta, no lo reconocen. Y hoy día con las redes sociales, la gente espera que la marca les responda, que la marca los tome en cuenta. Sobre todo la generación de los millennials valoran muchísimo eso, el like de parte de la marca que les responde, porque muchos consumidores o personas están engaged con la marca y la marca no los toma en cuenta. Entonces, la empatía se logra con, primero, conocer, segundo, reconocer, y tercero, nosotros mostrarnos tal como somos, ser auténticos, que eso involucra que nos conozcan a nosotros, pero también que nos reconozcan como somos, como seres humanos, que nos equivocamos, tenemos sueños. Entonces, esa es la base general que te podría dar para el tema de la empatía, que lo puedes trabajar perfectamente en una empresa de consumo al mercado masivo o a B2B. Perfecto. También yo quiero agregar un poquito aquí. Creo que es importante también esa generación de valor gratuito. Si bien tú también lo has dicho siempre y eres un experto en generar contenido, esto funciona para todos y para todos los niveles. Esta parte de generación gratuita de contenido para atracción de leads es muy importante y eso también va fortaleciendo este lazo y genera empatía. Entonces, indiferentemente de quién sean los clientes de nosotros, si uno genera ese valor, ese esfuerzo de contenido, de ya sea un webinar como esto, sea un artículo, lo que sea, y se lo envía en temas de B2B a ese decisor y ese decisor engancha contigo, también eso puede ser una buena manera de empezar esa relación y esa empatía, ¿verdad? Claro. Jessica, ¿tiene Sí, es otra muy pregunta? importante en Ah, B2B todo el tema de sí, captación de leads. sí, sí, Y sí, yo como capto leads, que todo el mundo habla captar leads, sí, pero los leads los captas a través de la agregación del valor, que se puede exacto. dar a través del contenido, como tú dices, pero en algunos negocios se puede dar desde otra forma. Por ejemplo, los software lo hacen a través de los free trial. Lo puedes hacer a través de un cupón de descuento. O sea, lo importante es que tú agregues valor y bueno, que de esa manera, bueno, eso da lugar al famoso modelo de negocio freemium, en donde tú estás dando algo que es gratis y la gente prueba, la gente usa, la gente se conecta contigo, pero luego, obviamente, si quieres cosas más específicas, bueno, ese cliente va a pagar porque definitivamente los negocios tienen que generar ingresos para que sean sostenibles. Claro. Jessica nos pregunta, ¿trabajas en una financiera? Cuando te refieres al propósito, ¿te refieres a la misión de la empresa o a algo diferente? Y debemos ser coherentes respecto a las medidas con el propósito. Sí, cómo no. El propósito es el porqué, es lo que mueve a la empresa. Tú puedes tener una visión como empresa, puedes tener una misión y está bien, pues está relacionado con la misión, pero el propósito es un llamado superior. Es como, oye, yo quiero lograr algo realmente que es motivante, que tiene un sentido superior y es lo que llama, lo que se le denomina como el porqué. Allí les recomiendo un libro que escribió Simon Sinek, que es un autor, y de hecho uno de los videos más populares de TED es el de él, que tiene que ver con su libro, con uno de sus libros, porque él tiene 3 o 4 libros, pero uno de sus libros se llama Empieza con el porqué. Y él lo que dice es que los consumidores de hoy día están comprando menos qué y cómo, y están más motivados a comprar los por qué, que son las motivaciones. De hecho, los consumidores más jóvenes, los Z, se motivan más por el propósito, por qué esa marca existe, qué agrega, en lugar de estos consumidores más tradicionales, que eran los baby boomers o somos los X, que estábamos mucho más enfocados en esperar de la marca un contacto a través del producto y de los procesos. Entonces las marcas estaban acostumbradas a hablarnos a nosotros con el qué. ¿Qué vendo? Vehículos, coches. ¿Cómo los hago? Calidad, eficiencia. Entonces, pero hoy día, mucho más importante ese por qué, que tiene que ver con ese sentido superior. Está relacionado con la misión, sí, pero va mucho más allá. Y tampoco debemos confundirlo con la responsabilidad social, porque muchas personas confunden el propósito social con el propósito de la compañía. Y normalmente el propósito tiene que ver con lo social, pero la responsabilidad social es una cosa y el propósito es otra. El propósito, yo puedo tener una empresa que tiene un programa de responsabilidad social,
pero no necesariamente está vinculado con su modelo de negocio. En cambio, el propósito es la razón de ser de la empresa y es medular al modelo de negocio. Entonces son cosas diferentes. Se pueden parecer en algún momento o en unas empresas más que en otras. Dice Denise Paredes, ¿cómo aplicar el estudio de mercado a la competencia si se quiere desarrollar la marca bajo el concepto de océanos azules? Sí, cómo no. Bueno, la estrategia de los océanos azules es una, de hecho yo la hablo en mi libro Análisis de la competencia, porque tú puedes ver a la competencia desde tres ópticas. La competencia en su sentido de rivalidad tradicional, que es cuando tú ves a la competencia como el enemigo. Y allí entonces están los libros como El arte de la guerra, que te hacen como como comparan a la competencia con el enemigo. Entonces, eso es una visión. Otra visión es ver al competidor como un aliado potencial. Entonces ahí no se habla de competencia, sino de competencia, en donde yo coopero con mis competidores, porque si el mercado no crece, yo puedo trabajar con mis competidores para hacer que esa categoría crezca. Y hay casos exitosísimos de esto y conocidísimos. Una de las campañas más famosas, la de Got Milk, tiene que ver con competencia, ¿no? Como un gremio se pone de acuerdo para estimular la demanda de un producto como la leche de vaca, para defenderse también de nuevos entrantes como la leche de almendra, la leche de coco, etcétera, etcétera. Entonces eso es competencia. Pero la tercera manera de ver a la competencia es ignorarla y crear tus propios espacios sin competencia, que es la estrategia del océano azul. Entonces, obviamente, la estrategia del océano azul es ideal en el sentido que tú creas mercado y le das menos importancia a la competencia, porque tú creaste ese océano azul. Pero siempre, e incluso teniendo éxito creando un océano azul, luego van a venir competidores que van a buscar esos beneficios extraordinarios a tu mercado, a pesar de que haya barreras a la entrada. Y entonces allí es donde tú definitivamente te vas a terminar, esto es como una carrera donde tú vas a terminar siempre siendo perseguido por los competidores. Tú puedes colaborar con estos competidores, pero siempre va a haber una rivalidad. Entonces allí pienso que es importante que las empresas manejen los tres elementos, sepan manejarlos y bueno, son etapas del ciclo en donde en algún momento colaborarás y en otros momentos tú buscarás tus espacios para librarte de estos competidores, que es la estrategia del Océano Azul. Perfecto. Dice Rogelio, ¿qué tan importante es redoblar en estos momentos de cuarentena el marketing digital? Mira, yo le diría a Rogelio que más que importante de redoblar, aquí lo que nos está haciendo la cuarentena es recordarnos que la transformación digital es un imperativo competitivo, es una necesidad. Y que muchas empresas ya lo estaban haciendo bien, pero hay otras que estaban dándole largas y iban a paso lento. Y ahorita lo que hace la cuarentena es dejarnos en evidencia de que lo digital es fundamental y bueno, los que no hicieron la tarea ahorita tienen que correr un poquito para ponerse al día, así como cuando uno estudia y no hace la tarea con anticipación y la tiene que hacer el día antes en la noche. Entonces, el marketing digital es fundamental hoy día en cualquier negocio, realmente. En unas categorías más importantes que en otras, pero en general, y más que el marketing digital, la digitalización, todo lo que involucra el uso de la tecnología. Lo cual con esto no estoy diciendo que la tecnología es más importante que la gente. Lo más importante es la gente, los clientes, pero nosotros podemos hacer mejores experiencias para estos clientes y podemos conectar de manera más eficiente, podemos ayudar más a la gente a través de la tecnología. Usemos la tecnología como herramienta. La tecnología no es un fin, es una herramienta. Pero definitivamente sí, el marketing digital tiene que estar ahí en el presupuesto y con una porción importante de ese presupuesto. Sin olvidar que también el marketing tradicional y los medios tradicionales muchos están haciendo cosas maravillosas y están teniendo resultados excelentes. Estamos hablando de radio, televisión, así que queda de parte de cada marca, en cada sector, analizar su estrategia y colocar el dinero donde mejor le funcione. Pero lo que no puedes hacer es no tenerlo digital o no darle la importancia que lo digital amerita. Perfecto. Yo creo que con esta cerramos y son dos preguntas que quiero juntar en una porque me parecen similares. Dice, por una parte, bueno, sabemos que las empresas están recortando sus presupuestos de marketing. Por tanto, la prospección de clientes nuevos es muy baja. ¿Qué recomiendas hacer para incrementar la atracción de nuevos clientes? Y sumado a esto, también
hay otra pregunta que dice que las empresas actualmente están reduciendo sus sueldos y su personal. Y hablando de endomarketing, ¿esto es lo correcto? Sí. Ok. Este, ok, cómo no. Bueno, fíjate, ahorita hay que hay que tomar en cuenta que estamos en una realidad, porque estamos hablando de esto y en ningún lugar yo he pretendido ignorar la situación. De hecho, estoy en mi casa como muchos de ustedes o la mayoría y estoy facturando una parte muy pequeña en comparación a mi facturación habitual. Porque gran parte de mi trabajo está relacionado con los eventos y las conferencias. Sin embargo, hay que entender que esta crisis es como si fueran unos aros concéntricos y ahorita estamos en el aro del centro, en donde sencillamente estamos en una etapa de la crisis en donde muchos sectores simplemente no podemos operar en condiciones normales. Estamos haciendo paliativos, pero no podemos operar en condiciones normales. El retailer que no ha podido abrir, el restaurante. Entonces, eso es una realidad. Y eso va a pasar. Va a pasar en el sentido que la pandemia, en la medida que la curva se aplane y se vaya resolviendo el problema técnico de salud, volveremos a la normalidad. Entonces, es una realidad. Entonces, algunos podemos hacer algo en medio de esta primera etapa de la crisis, sí. Entonces, hay unos que están haciendo mucho trabajo, por ejemplo, las farmacias, los supermercados, las tiendas de víveres, los que están haciendo delivery, están haciendo mucho, ayudando muchísimo en la situación. Otros negocios se les dificulta más, tienen menos campo de acción. Siempre hay cosas que podemos hacer, como yo decía, no van a sustituir probablemente nuestro curso normal, pero pueden ser paliativos. Entonces, bueno, lo que tenemos es que ver qué podemos hacer con lo que hay en esta etapa. Aunque pareciera que siempre hay alguien que va a decir, no, yo no puedo hacer nada, es que en mi sector no se puede hacer nada. Por ejemplo, una obra de construcción de un edificio está cerrada, siempre se puede hacer algo. Porque aunque no sea monetizando, aunque no sea vendiendo, sí podemos crear conexiones con los clientes, sí podemos empatizar con esos clientes, sí podemos preparar nuestro equipo para lo que viene, etcétera. Entonces pensemos un poquito en eso. Y luego viene la segunda etapa de la crisis, que es cuando ya podamos movilizarnos, cuando podamos abrir esa obra de construcción. Entonces, bueno, ahí vamos a estar en recesión, van a estar pasando cosas que no son tan buenas, pero vamos a poder hacer otras cosas que tienen que ver con esas recomendaciones que les he dado. Entonces, esto es lo primero, es dividir un poco, porque eso nos baja un poquito la ansiedad. Si yo sé que, bueno, mira, tengo que estar un mes que no puedo operar y voy a tener una parte muy pequeña de mis ingresos, pero ya lo sé. Y veo hasta dónde puedo negociar, cómo cuido el flujo de caja que me queda, cómo puedo crear algunas cosas, cómo puedo adelantar, y entonces eso me baja la ansiedad porque me ocupo en algunas cosas que van a ser útiles en algún momento o que pueden ser útiles o pueden dar algún resultado en el corto plazo. Es lo que puedo hacer, no puedo hacer más nada, porque como empresa yo no puedo cambiar las condiciones del entorno, yo no puedo crear algo que no existe, no puedo cambiar algo que está fuera del ámbito de mis manos o de mi intelecto. Entonces puedo hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. Entonces eso es importante entenderlo porque eso también nos baja un poquito la ansiedad y nos permite también o nos minimiza las acciones desesperadas. Que por eso yo hablaba de la importancia del propósito en estos tiempos, porque cuando caes en acciones desesperadas, terminas haciendo cualquier cosa que lo que hace es distraerte y pierdes tu propósito y al final tampoco tienes impacto. Entonces, o peor, porque simplemente te desdibujas y le haces daño a la empresa, a la marca y desgastas a tu equipo. Entonces, eso es. Con respecto a lo del endomarketing, fíjate que yo soy de un país como Venezuela, en donde hemos tenido una crisis horrible durante muchos años y mucha gente ha emigrado, pero hay mucha gente que todavía nos hemos quedado en el país y hemos trabajado en el país, a pesar de que podríamos ganar más dinero afuera, a pesar de que muchos podríamos estar viviendo en otro país, pero no todo el mundo se mueve por el dinero. Entonces, el tema del endomarketing ahorita es necesario. ¿Por qué? Porque claro que hemos tenido que rebajar los sueldos. No solamente las empresas han bajado su ingreso, los trabajadores también están con menores ingresos, no solamente los variables, sino incluso los de nómina, porque han tenido que negociar por la caída de los ingresos, su salario. Eso todo es una realidad, pero yo creo que hay un entendimiento de que esta es una situación inesperada, que es una situación especial y de que esto se va a ir recuperando. Entonces, por eso es que más bien es más importante ese endomarketing, porque si tú haces una negociación con tus colaboradores o les pagas la mitad del sueldo,
por motivo de la situación, o manda a algunos a su casa de vacaciones o simplemente hay cesantía en su operación y no lo comunica, entonces al final es lo peor. En cambio, si tú haces endomarketing, tú puedes de alguna manera conectarte con ese colaborador y que ese colaborador entienda que esa medida es una medida necesaria dada la circunstancia, porque sencillamente es insostenible mantener una empresa meses sin generar ingresos. No hay músculo financiero que lo aguante, ¿no? Entonces, por eso más bien cobra importancia en este momento. Perfecto, pues con eso terminamos. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarlos. No, gracias a ustedes por las preguntas. Por favor, los Sí, invito sí. a que lo sigan en redes sociales, carlosjimenez.net, y a que revisen todo lo que tiene en sus páginas también, carlosjimenez.info, tiene libros, tiene contenido y es además una excelente persona. También los invito a seguirnos en nuestra página de MCX, MCX México en Facebook y en LinkedIn. Ahí podrán estar al pendiente de todos los webinars que tenemos para ustedes. Como les comenté, vamos a estar haciendo webinars de ahora en adelante, martes y jueves, todas las semanas con diferentes temas y de diferentes profesionales. Y bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Hasta la próxima. Hasta luego.